Vamos a arrancar con la clase de hoy, que es de quimiorecepción. Y cuando hablamos de quimiorecepción, estamos hablando de un tipo de información sensorial del ambiente que es una información que se denomina el estímulo universal, o sea, la estimulación química que ofrece el ambiente es un tipo de estímulo que es lo más básico que puede tener cualquier sistema vivo para adquirir información ambiental. De así que se llama el estímulo original y es el único estímulo de los que vamos a estudiar cuando hablemos de sistemas sensoriales, que en realidad no hay una transducción sensorial. O sea, una transducción sensorial quiere decir que, por ejemplo, en el caso del sistema visual tenemos información lumínica que llega vía una longitud de onda o un fotón que impacta en el fotopigmento. Eso lo que promueve es un cambio en la depolarización de la membrana, pero en realidad lo que promueve es un cambio de energía química en el sistema sensorial que lo percibe, que lo detecta. En el caso de información química, hay información química en el ambiente que se detecta y luego hay un cambio en lo que sería energía química en el sistema sensorial que lo va a detectar y luego procesar. O sea, todos los organismos vivientes usan este canal para orientarse. Hablar de cómo se transmite la información química, bueno, la manera más simple de transmitir información química es a través de un fenómeno físico elemental como es la difusión. La difusión es simplemente la propagación aleatoria desde una fuente de estimulación hacia y alejándose de ella. Es un proceso lento que tiene una capacidad muy limitada de transmisión y tiene sentido para distancias muy cortas. Sin embargo, la estimulación química son en realidad frecuentemente transportada no por la difusión, sino porque el ambiente, al ser heterogéneo, existen flujos en el fluido donde se transporta, el flujo de aire o flujo de agua, y eso cambia la probabilidad de disipación, de difusión, por lo tanto hay más probabilidad de que el organismo o el órgano detector pueda percibir, pueda evaluar esa información. Cuando hablamos un poco de estímulos químicos, es importante hablar un poco de lo que es la naturaleza de estos estímulos y también la abundancia en que están presentes en el ambiente. Hablar de un estímulo químico que es soluble en agua, en general la mayoría de estos estímulos químicos son solubles en agua, así nos refiramos a una muy delgada capa en una interfase del sistema de detección. Sin embargo, un estímulo químico en un medio acuático directamente, estamos hablando de que tienen mucha mayor polaridad estos estímulos químicos que los que se encuentran presentes y que pueden ser detectados en el aire. En general, las señales químicas que desencadenan la conducta de estimulación, de atracción para alimentarse en el medio acuático, hablamos por ejemplo, moléculas como son aminoácidos, nucleótidos, que son realmente muy polares, ¿no? Muy solubles en agua, y que se pueden encontrar a altas concentraciones, de allí que pueden ser detectados. En un medio terrestre o aéreo, estos compuestos
ya son predominantemente volátiles para ser detectados, es decir, con poca polaridad. Cuando hablamos de quimiorrecepción en general, nos referimos que, por un lado, que hay una recepción de sustancias volátiles que casi siempre, o en una alta probabilidad, se encuentran a muy bajas concentraciones. Es a eso a lo que se llama olfacción. Mientras que la recepción de sustancias químicas por sustrato, o sea, hay que entrar en contacto, el órgano detector debe entrar en contacto con el sustrato para su detección, a eso se llama quimiorrecepción por contacto o gusto. Hablar de órganos sensoriales en invertebrados y particularmente en insectos, estamos hablando de que los órganos sensoriales que captan este tipo de estímulos suelen ser evaginaciones, suelen ser extensiones del organismo que de alguna manera permiten una detección anticipada de un estímulo sensorial de tipo químico. Si vemos en general los invertebrados, vamos a ver que los invertebrados, ya sea un caracol, una langosta de mar o distintos grupos de insectos, presentan extensiones. Esto da por un lado una rápida captación de estímulos, pero también expone más al organismo porque esas extensiones están más expuestas a una abrasión mecánica, física, química, térmica, etc. En general, en el caso de los artrópodos, además de tener estas extensiones, hay una cantidad de estructuras pequeñas que conforman estas extensiones y que reciben el nombre de sensilias o cerdas, que están en general regionalizadas y son claves para la detección de información química. Acá, por ejemplo, tenemos el detalle de una antena, o sea, este tipo de extensiones en insectos. Acá tenemos una antena de una abeja Apis mellifera con todas sus segmentaciones. Y acá tenemos un detalle de entre dos segmentos de los que ustedes están viendo en esta foto más amplificada, y se puede ver claramente lo heterogéneo de este paisaje. Fíjense que hay estructuras repetidas con distintos formatos, con distintos diseños. Algunos tienen una estructura pilosa, o sea, lo que se denomina una sensilia tricoidea. Trico viene de pelo, unas sencilias delgadas. Hay otras que son estructuras más gruesas o de cerdas, como es una sensilia más engrosada y corta, basicónica. E incluso tenemos estructuras con forma de disco, de plato, se les denominan sensilias placoideas. Después vamos a ver en detalle que hay algunos tipos de sensilias que presentan algunas estructuras de pelo que están organizadas como en una estructura de fosa. Acá estamos viendo un detalle similar, pero en vez de evaluado desde un microscopio electrónico, desde un microscopio confocal, que lo único que hace es reflejar una determinada luz de longitud de onda y se puede ver la periferia de la antena con claridad. Pueden ver claramente las sensilias placoideas,
en forma de disco, con un diseño más oscuro en anillo en la casi periferia. Podemos ver estructuras engrosadas de cerdas, sencillas basicónicas y algunas claramente tricoideas de pelos. Si nos focalizamos entonces en lo que es el sistema olfativo, que va a ser preponderantemente y principalmente captado por las antenas, pero por cada una de estas estructuras, de estos órganos que son las encías. Y cuando vemos estas encías antenales que captan esta información química de volátiles, o sea, estamos hablando de olfacción, podemos ver que independientemente del diseño de disco, de cerda o de pelo, estas sencillas olfativas tienen un principio común. Y ese diseño común es fundamentalmente que la periferia de esta estructura, que obviamente está recubierta de cutícula porque el principio de evitar la pérdida de agua en un insecto terrestre es clave, estas estructuras de cutícula en realidad tienen un número muy importante de poros, como se ve acá en estas líneas punteadas, y precisamente por debajo de esta línea punteada, o sea, si hiciéramos un corte imaginario de esta sencilia basicónica, lo que veríamos son las terminales dendríticas de las neuronas sensoriales olfativas. Si fuéramos un poco más en detalle, pero sin salir de un diseño muy esquemático y grosero, y quisiéramos ver cómo es un poro de uno de los tantos que tiene esta sencilia basicónica, sería más o menos algo así. Acá tenemos la parte exterior de la antena o de la cerda, y acá tenemos un poro muy pequeño adelgazado. Vemos que este poro en realidad hay toda una sustancia que está representada con este esquema punteado, que en realidad es como una matriz lipoproteica, que vamos a ver que es muy importante para facilitar la captación de volátiles. Y luego este poro tiene como un orificio, como si fuera un canal, en donde este canal se termina bifurcando en túbulos porosos, siempre con este medio líquido de lipoproteínas, que finalmente termina en hacer contacto este medio líquido de lipoproteínas con lo que sería una sección de la membrana plasmática de la terminal dendrítica sensorial. Si vemos un diseño de una neurona olfativa, las neuronas olfativas tienen una estructura bipolar. Bipolar quiere decir que tenemos las partes terminales dendríticas con los receptores quimiosensoriales en esa región dendrítica, y luego de una estimulación dada, que vamos a ver en detalle más adelante, esta información se propaga a lo largo de la neurona sensorial, atraviesa la membrana plasmática cercana al núcleo de la neurona, y luego va a seguir por las vías axónicas hacia, por ejemplo, una terminal axónica que terminará haciendo una sinapsis química con una interneurona de primer orden. Eso es un principio básico de una neurona sensorial olfativa, que es bipolar. Este principio básico es recurrente
tanto en un modelo de vertebrado como en un modelo de invertebrado. Si vemos un modelo, dos diseños que nos permitan entender las grandes diferencias entre el sistema olfativo de vertebrados con el de invertebrados. Y la diferencia más notable es que mientras un insecto tiene una extensión de su cuerpo en formato que denominamos antena, y esa extensión a su vez tiene una cantidad de estructuras de pelos o de cerdas, que son los órganos, las encilias olfativas. Por el contrario, un vertebrado en realidad tiene una cavidad interna por detrás de las narinas, por detrás de las fosas nasales, en donde ahí se encuentran localizadas estas neuronas bipolares que sensan claves o estímulos químicos. Acá se está representando una neurona sensorial olfativa en un vertebrado y también encontramos que las terminales dendríticas se encuentran en un medio de mucosa, en un medio que lo llamábamos anteriormente un líquido de lipoproteínas. Tanto los vertebrados como los insectos, las dendritas, las terminales dendritas de las neuronas sensoriales se encuentran en esta matriz lipoproteica. Y esta es la clave para aumentar la probabilidad de captar moléculas volátiles que luego intentarán unirse a un receptor de membrana. Por otro lado, las neuronas sensoriales bipolares, tanto de vertebrados como de invertebrados, vemos que siempre están asociadas por otros tejidos, que en realidad son neuronas modificadas, también de origen ectodérmico, como el sistema nervioso en general, que son los que se encargarán de mantener esta estructura, de producir estructuras de sostenimiento, de producir esta matriz líquida que aumenta la probabilidad de contacto. Si vamos específicamente a una estructura olfativa, una sensilia de insecto, de manera también esquematizada, lo que veríamos es que, por un lado, vemos una sensilia, por ejemplo, esto representaría una sensilia tricoidea con formato de pelo. Podemos ver que hay una cantidad de neuronas sensoriales que acá podemos visualizar dos. Estas neuronas sensoriales tienen las terminales dendríticas que se ubican ya en esta extensión del lado interno de la sensilia tricoidea. Fíjense cómo están rodeadas de esta linfa, que se denomina una linfa sensorial, y acá se muestran los poros de la cutícula en la sensilia, estos microtúbulos porosos por donde van a migrar esta linfa y por donde también los volátiles van a poder tener la probabilidad de hacer impacto sobre la membrana plasmática de las dendritas. Vemos además que hay células accesorias que tienen nombres específicos. Me interesa que recuerden más la función que el nombre, pero por ejemplo, lo que se denominan las células tormógenas, son células neuronales modificadas de origen ectodérmico, que son las encargadas de exportar esta linfa sensorial, que va a ser clave para
que los volátiles puedan hacer impacto en la membrana plasmática de las neuronas. Encontramos también otro tipo de células muy diferentes a las neuronas sensoriales, como son las tricógenas. Las tricógenas son claramente como todas estas de origen ectodérmico, pero que se ve más claramente el origen ectodérmico vinculado a lo que sería una célula típica epidérmica que produce cutícula. Bueno, en este caso hay hay células accesorias que lo que van a producir son capas muy delgadas de cutícula, y estas capas muy delgadas de cutícula para algunas estructuras sensoriales, no tan importantes en las sencillas olfativas, pero sí vamos a ver en otras como son las mecanosensoriales, van armando como una cubierta protectora de cutícula que va a rodear a a las terminales dendríticas, como imagínense un cable de electricidad donde está todo el metal en el interior y está rodeado de plástico aislante. Bueno, de alguna manera eso sería lo que se llama escolopal, o sea, esta estructura cuticular que liberan las células tricógenas para bordear, para rodear las terminales dendríticas de algunas estructuras sensoriales. Cuando hablamos de diversidad de estructuras sensoriales, ya habíamos visto que hay ya sea sencillas tricoideas con forma de pelo, sencillas basicónicas con estructuras de cerdas, sencillas placoideas con estructura de disco o placas. Acá tenemos otra sencilia que se puede ver bien en esta imagen en detalle, que no deja de ser una estructura que tiene un formato de cerda o de pelo, pero en este caso se encuentra inmersa en una fosa. Esto se denomina sencilia coelónica. También podemos ver en esta sencilia coelónica que en esta cerda que está dentro de la fosa también tiene un número muy razonable de poros. Pero lo que me interesa que vean también es que con estos diseños que se están representando acá, hay una estructura muy variable en términos de números de neuronas sensoriales que van a formar, van a agruparse en una sencilia olfativa. Acá podemos ver una sencilia basicónica de langosta, en las cuales se ha cuantificado un número variable de neuronas, un número que va desde 1 hasta 50. Por lo tanto, acá imagínense que si tenemos 50 neuronas sensoriales, tenemos una cantidad muy importante de terminales dendríticas que en esta parte inicial en realidad están cubiertas por una estructura tubular cuticular, y luego terminan directamente en la parte en la sencilia propiamente dicho, y van a estar bañadas por la linfa sensorial que habíamos mencionado antes. Lo mismo podemos ver en este esquema de una sencilia placoidea. La sencilia placoidea, en realidad, no sé si pueden ver en detalle esta periferia del disco que tiene como líneas. No sé si la ven, la foto de microscopio electrónico, estas cositas lineales. Sí, se ve. Se Bueno, ve, sí. cada una de estos canales en realidad es donde se encuentran un abundante número de poros, y precisamente todas estas terminales dendríticas
que en el caso particular de un ejemplo, una sensilia placoidea de áfidos, tiene también un número variable de 5 a 30 neuronas sensoriales, y estas terminales dendríticas van a estar ocupando la periferia de esta estructura placoidea. O acá, por ejemplo, en esta sensilia coelónica típica de Locusta, se han identificado hasta 30 neuronas sensoriales. O sea, esta es más o menos la estructura morfológica de una sensilia olfativa de insectos. Walter, te paso una pregunta. Sí, cómo no. ¿De qué depende ese número de neuronas que tienes y qué capacidad le das, digamos, tener más o menos? Bueno, eso es lo que vamos a ver ahora un poco. O sea, eso tiene que ver con qué tipo de capacidad tiene una neurona para captar determinados compuestos químicos, ¿sí? Si me esperás, obviamente, a mayor diversidad, mayor potencialidad de poder detectar volátiles del entorno, pero eso no siempre es así, porque puede ser que muchas neuronas sean de un solo tipo de detección de una señal química, ¿sí? Sí nos muestra una potencialidad. Cuanto más neuronas, más posibilidad de detectar, pero hay que ver qué tienen cada una de esas terminales dendríticas en términos de receptores para saber la potencialidad de evaluar un mundo olfativo, de alguna manera, ¿sí? Perfecto. Entonces, yendo un poco a contestar esto que planteaba Carla, pero también un poco yendo a los mecanismos y procesamientos de detección, acá tenemos una representación esquemática de lo que sería un órgano quimiosensorial de insectos, tomando como modelo a un mosquito, y acá podemos ver las antenas plumosas y podemos ver la identificación de una sensilia olfativa. Esta sensilia olfativa, si la vemos aún más en detalle, vemos la estructura bien porosa en su periferia y vemos simplemente en términos esquematizados una neurona sensorial olfativa, receptiva, que tiene su terminal dendrítica. Esta terminal dendrítica en realidad lo que tiene es que está bañada por una linfa sensorial, y acá estamos viendo una molécula odorante que va a hacer ingreso en el poro. Entonces, yendo un poco más en detalle a la fracción de esta estructura porosa, acá vemos los distintos poros, vemos que esta es un detalle de la terminal dendrítica simplemente representando distintos tipos de receptores proteicos, y entendiendo que en este medio, entre la cutícula y la membrana dendrítica, vamos a encontrar una linfa sensorial. Precisamente que una molécula ingrese o atraviese el poro, eso va a entrar en un medio totalmente distinto al que estaba en el exterior. Lo que es importante mencionar es que a medida que se va avanzando desde la periferia del poro hacia la membrana plasmática de la dendrita, este medio de linfa sensorial va a ir mostrando una variabilidad en términos de pH, siendo más alto o neutro en la periferia y siendo más
ácido en la zona cercana a la membrana plasmática. Cuando hablamos de una molécula odorífera, el volátil, fundamentalmente considerando un volátil tiende a ser poco amigo de las sustancias polares, por lo tanto se lo denomina hidrofóbico, y un compuesto hidrofóbico en realidad necesita algo para solubilizarse en el medio que vaya a atravesar, que va a ser diferente al medio aéreo. Y en general, un volátil, para poder atravesar este sistema que va cambiando en acidez y que además es hidrofóbico, va a contar en casi muchas de las situaciones con un intermediario. Es decir, este intermediario es una estructura proteica de unión con el olor. Esta proteína de unión olfativa es una de las secreciones de estas células accesorias que va a permitir un vínculo, un enlace entre el volátil y este ligando para que pueda migrar con más facilidad y que haya más probabilidad que ese complejo receptor extracelular volátil llegue al receptor de membrana. Acá lo que estamos mostrando es un caso modelo en donde una proteína de unión olfativa o una proteína de unión de un estímulo olfativo específico, como es una feromona, una señal química, vamos a ver más adelante en otras clases lo que eso quiere decir, se arma un complejo, y acá hay 3 vías distintas conocidas, o en Drosophila, o en mosquito, o en un lepidóptero, pero más o menos el principio es el mismo. O bien es el complejo proteína o olor que va a hacer binding en la membrana, o bien este complejo, cuando llega a la periferia de la membrana, va a expulsarlo para que el olor haga binding en la membrana. Pero el principio es el mismo, o sea, la molécula odorante puede hacer impacto en el receptor de membrana, eso genera un cambio conformacional del complejo de unión. En general, este complejo de unión no solo hay un receptor específico que reconoce como una cerradura a la llave que es la molécula odorífera, sino que está acompañado por algo más complejo, que es un correceptor olfativo. Eso es quizás es la vía más común de las vías olfativas. Y hay veces incluso que está ligado a un receptor secundario que puede estimular o no estos cambios conformacionales para la recepción. Pero por otro lado también hay otro tipo de moléculas que pueden atravesar. Hay moléculas que tienen mucha más afinidad con un medio líquido, que pueden ser solubles, por ejemplo, atravesar un aminoácido o un ácido no requiere la intermediación de un ligando, pero también los sistemas olfativos cuentan con receptores específicos de ácidos o de aminas, lo que se llaman los receptores de HIPO-IR, los receptores olfativos UOR de diferentes tipos, y también tenemos receptores, por ejemplo, que pueden ser gustativos, y en algunos casos, por ejemplo en el caso de Drosophila, también son sensibles para dióxido de carbono,
que son las poblaciones de receptores GR o gustativos. Mirá, Pregunta, ¿sí? los IR son los ionotrópicos, ¿no? Exactamente, exactamente. Eso lo vamos a ver en detalle en otra clase con un invitado especial, pero son también muy, muy importantes en insectos. O sea, tenemos 3 grandes categorías: ionotrópicos y gustativos, de alguna manera son los más afines a moléculas o iones afines en términos de son hidrofílicos, y todo lo que sería volátiles, estamos hablando del mundo olfativo y en general requiere de estar ensamblado o acompañado de un ligando proteico para poder llegar al receptor de membrana. Mirándolo desde otra manera, cuando hablamos de las vías de una molécula odorífera, acá tenemos cómo una molécula odorífera atraviesa el poro de la sencilio olfativa y que en realidad se va a unir a un receptor proteico olfativo extracelular que está inactivo y que al unirse se activa. Por lo tanto, este complejo, imaginémoslo que llega al receptor de membrana, pero ese receptor de membrana en realidad es un complejo de receptores, porque hay un receptor olfativo específico, pero también en general está muy vinculado a un correceptor olfativo que lo que hace fundamentalmente es permitir un cambio conformacional, permitir una cascada bioquímica arriba-abajo, generar un cambio en la conductancia de la membrana, por lo tanto se va a dar una transducción de la señal en donde este cambio en la conductancia generará un potencial generador. Un potencial generador es un potencial de acción específico de una neurona sensorial. Por eso se dice potencial generador. Entonces, en términos de receptores proteicos, vamos a necesitar, en realidad estos receptores proteicos son siempre proteínas transmembranas con varios sitios de unión, en general 7, y acá está bueno integrar lo que acabamos de ver en sistema visual con el sistema olfativo. Ambos sistemas, en términos de transducción y reconocimiento del estímulo externo, tienen un principio bioquímico común, o sea, cuentan con proteínas transmembranas con varios sitios de unión. Estas proteínas transmembranas están asociadas a la proteína G. La proteína G, al fosforilarse, se hace inestable, la estructura alfa se separa del resto. Esto va en río abajo generando un cambio conformacional, fundamentalmente activa a una proteína como la adenilato ciclasa. La adenilato ciclasa aumenta el sustrato en el entorno de AMP cíclico, y hay canales iónicos dependientes de canales de AMP cíclico que cambian la conformación y permiten el intercambio de iones en la membrana. Este principio de alguna manera es básico a lo que es fotorrecepción y a lo que es quimiorecepción. Pero si vamos un poco específicamente a lo que es el mecanismo de transducción en las vías quimiosensoriales, en realidad ya si vemos lo que pasa en una bacteria como Escherichia coli,
hay un principio de cambio conformacional en la membrana plasmática que de alguna manera nos permite también entender este mecanismo de transducción en insectos y en organismos multicelulares en general. Acá, por ejemplo, identificado en Escherichia coli, tenemos un receptor de dominio que también es transmembrana, que tiene un sitio de metilación y que precisamente por la identificación de una información química va a entrar en un cambio conformacional, y ahí se va a dar una cascada bioquímica en el interior de la bacteria que va a promover en algún sentido un movimiento en el flagelo de la bacteria. En el caso de un organismo como es un insecto, lo que tenemos es que la molécula odorífera puede estar o no unida a una proteína de unión extracelular, casi siempre que sí, y esto va a hacer binding o va a tener un sitio de unión en el receptor olfativo que va a promover un cambio conformacional en la proteína G que modifica la adenilatociclasa. La adenilatociclasa promueve que aumente el producto del AMP cíclico y el AMP cíclico actúa sobre un canal dependiente de él que facilita la exportación de potasio y la incorporación de sodio. ¿Esto qué va a promover? Un cambio en la conductancia. Y este cambio en la conductancia es lo que va a generar un potencial generador. Lo interesante de un sistema olfativo, imagínense que el sistema olfativo requiere de volátiles que están en un medio fundamentalmente aéreo y que la probabilidad de que haya un volátil en el medio aéreo es baja. La probabilidad de que haga impacto ese volátil que atraviese un poro sobre un receptor de membrana también va a ser baja. Entonces el sistema, para que sea eficiente en su detección, se hace mucho más sensible que otras partes del sistema nervioso. Por ejemplo, una célula bipolar olfativa de un insecto va a ser muy sensible con mínimos cambios en la conductancia. De alguna manera, es decir, con mínimos impactos de moléculas de un tipo sobre el receptor de membrana, puede haber un cambio en la conductancia, lo que dispara un potencial generador. Mientras una célula olfativa requiere mínimos cambios en la conductancia del orden de 1 a 5 picoamperes, que es hablar de 10 a la menos 12 amperes en cambios de conductancia. Cuando hablamos de cualquier otra neurona, para cambiar su conductancia necesita cientos de amperes. Es decir, la periferia del sistema nervioso, en lo que es sistema olfativo propiamente dicho, es muy sensible frente a cambios de conductancia. Es decir, es muy sensible frente a uniones olor-receptor. ¿Sí? Eso hace un sistema eficiente en la detección de información. ¿Estamos hasta acá? Sí. Sí. Bueno, bien, ahora lo que intentamos plantear es el tema de, bueno, empecemos a detectar cómo es la respuesta
de estas estructuras, ya sea de órganos, ya sea de sensilia, ya sea de neuronas sensoriales, frente a un estímulo de naturaleza olfativa. Y acá estoy mostrando de manera esquematizada un procedimiento electrofisiológico en insectos. El procedimiento es, por ejemplo, si yo quiero trabajar con lo que se llama una técnica electrofisiológica de sensilia única. Yo lo que necesito en este caso es un electrodo. Ese electrodo, como se representa con esta punta acá, será de vidrio, tendrá un pequeño orificio, tendrá en esa cavidad tubular un medio líquido y salino que permita la conductancia de la señal eléctrica y va a ser blanco de manera ideal en la base de esta sensilia. Esta sensilia, fíjense que está en el formato de una sensilia coelónica, o sea, está dentro de una fosa, y yo lo que quiero ahora es estimularlo con un estímulo olfativo. Entonces, por ejemplo, lo que haré es tener una estructura de sifón que va a ofrecer un aire puro con un flujo constante, que tiene un pico terminal, ese pico también de vidrio, lo que le ubico, a lo que le coloco a ese pico es un papel de filtro, y en ese papel de filtro lo que hago es agregarle un volátil en estado puro. O lo que hago es agregarle un volátil más diluido, o aún más diluido que directamente tenga una sustancia neutra o nada. Entonces, lo que yo voy a cuantificar es la respuesta eléctrica de esta región, y esta región en realidad será una respuesta extracelular frente a un estímulo dado. Entonces, acá tenemos tres situaciones en donde el estímulo que se le ofrece a través de esta estructura de sifón es hexanal, es un aldehído alifático, en donde lo que podemos ver por tener la conexión eléctrica del electrodo con la parte apical de la sensilia es que cuando empieza a llegar el estímulo olfativo en la superficie, comienza a aumentar la tasa de disparos comparado con previo a la estimulación. Contrariamente a esto, si en vez de ofrecerle hexanal, le ofrezco un ácido butírico, fíjense que ocurre lo contrario. O sea, al aumentar la probabilidad de que vayan llegando moléculas de ácido butírico al destino, que es la sensilia sensorial, en realidad esa sensilia dispara menos o deja incluso de disparar. Es decir, por un lado, para el caso del hexanal, lo que vemos es un proceso de depolarización, aumenta la tasa de disparos. Y eso es o sea, en términos de potencial de acción, estamos viendo un aumento en la frecuencia de disparos. En lo que hace al otro compuesto, el ácido butírico, lo que vemos es un proceso contrario, o sea, hay una anulación de la respuesta, es decir, esa membrana se hiperpolariza. Y fíjense que cuando le entrego un tercer compuesto como hexano, no hay respuesta sobre ese sistema. Si ahora cada uno de estos compuestos
los voy ofreciendo sobre este sistema de detección a diferentes concentraciones, yo lo que vería es esto. Es decir, veo que en una representación cartesiana, en el eje de las abscisas, pongo la concentración de compuestos, en el eje de las ordenadas, registro el número de impulso por unidad de tiempo y veo que a mayor concentración, cualquiera sea el compuesto que esté evaluando, mayor es la tasa de disparos que registro, pero que hay compuestos que son detectados con mucho más sensibilidad, como el hexanal con respecto a, por ejemplo, el ácido acrílico. Es decir, yo tengo una relación dosis-respuesta para cualquiera de los compuestos que les he presentado, pero que para determinados compuestos el sistema lo detecta mejor. ¿Qué quiere decir que lo detecte mejor? Que para una concentración dada del compuesto X, el sistema responde mucho más que si le diera otro olor. E incluso el sistema ni siquiera responde todavía cuando para determinadas concentraciones de otros compuestos. Entonces, este es un abordaje cuantitativo para ver cómo una sensilia, que no sabemos por el momento si tiene una neurona sensorial o 50, responde frente a distintos volátiles. ¿Se entiende este gráfico y se entiende la diferencia en la sensibilidad frente a distintos olores puros presentadas a diferentes concentraciones? Sí, se entiende. Bueno, eso es un abordaje macro, o sea, lo que se dice un registro extracelular. Pero también es posible, dependiendo la especialidad, o sea, hay técnicas mucho más sofisticadas en donde podemos detectar de manera más específica un registro intracelular. Y entonces es posible evaluar la respuesta de una neurona sensorial y una sensilia frente a diferentes volátiles. Esto se hizo, por ejemplo, en varios modelos de insectos, en este caso en un coleóptero como un gorgojo, en donde se pudieron identificar un número de neuronas sensoriales. Fíjense, acá hay 28 neuronas sensoriales olfativas, y cada una de estas neuronas sensoriales olfativas se las expuso a diferentes volátiles. Y lo que pueden ver es, por ejemplo, cómo la neurona sensorial 1 responde muy bien a alfa-pineno, ya responde menos a beta-pineno y a confeno, y ya no responde a casi todo el resto de los volátiles que se presentan. Más o menos parecido pasa para la neurona 2 y para la neurona 3. Mientras que si ustedes ven de la neurona 4 a la neurona 26, van a ver que en realidad encontramos respuestas diferenciales para distintos compuestos. Fundamentalmente vemos, por ejemplo, cómo la neurona 4 responde muy bien a algún compuesto de manera, o sea, aumenta la tasa de disparos. Incluso contrariamente también responde de manera inversa a otros, es decir, disminuye la tasa de disparos en presencia de otros compuestos. Hay una variabilidad bastante grande entre lo que sería la categoría 1 y 3 y el resto de las neuronas sensoriales.
Entonces, con estos resultados cuantitativos y cualitativos es que se puede describir, bueno, tenemos neuronas sensoriales especialistas que responden fundamentalmente a un único o a un grupo de volátiles similares, y tenemos un grupo de neuronas generalistas que responden de manera de aumentar o disminuir la tasa de disparos para diferentes tipos de compuestos. Esta es una aproximación que nos permite entender que tener muchas neuronas no necesariamente implica de tener una enorme potencialidad para discriminar olores. Eso depende, porque puedo tener, por ejemplo, muchas neuronas que respondan a un único o a una única población de compuestos volátiles. Lo que quería mostrarles ahora, vinculados con el concepto de especificidad, o sea, encontramos neuronas sensoriales que responden fundamentalmente a un tipo o a unos pocos tipos de volátiles, pero cuando hablamos de especificidad, en general, quizá nos podemos falsamente imaginar que hablar de especificidad son moléculas extremadamente complejas. Y hay veces que no es tan así. De hecho, podemos tener especificidad para algunos compuestos muy presentes en el entorno de un animal. Lo que se está representando acá son registros de receptores sensoriales de la antena de una abeja pismelífera, en donde lo que se está ofreciendo en determinado momento es un estímulo que es dióxido de carbono. Entonces, esta línea continua que se muestra acá representa el momento en que se empieza a ofrecer el estímulo. Obviamente que el dióxido de carbono está presente en el medio de una manera basal, que lo podemos siempre tener como percibido, pero fíjense que lo que se está presentando en estos distintos perfiles son la presentación en un intervalo de tiempo de distintas concentraciones de dióxido de carbono. Y fíjense que en esta célula receptiva específica vemos que hay una tasa de disparos diferencial en función de la concentración de dióxido ofrecido. Entonces, por un lado, tenemos que esa célula sensorial responde a cambios cuantitativos de la concentración de dióxido, a pesar de que esta molécula en sí no es una molécula que tenga una complejidad y que no sea frecuente de poder toparse en el medio del animal. Y por otro lado, me interesa que vean este tipo de respuestas que es tan común en los sistemas sensoriales, y que es precisamente que a medida que cuando se comienza a ofrecer el estímulo, si ustedes cuantifican la cantidad de disparos por unidad de tiempo, la cantidad de disparos por unidad de tiempo es mucho más alta al inicio de la estimulación que al final, ¿sí? A pesar de que lo que se esté ofreciendo a este sistema sensorial es la misma concentración de dióxido de carbono. Precisamente esta respuesta que va disminuyendo en el tiempo recibe el nombre de adaptación sensorial. O sea, el sistema responde
muy bien y a una alta velocidad de disparos los primeros momentos y responde mucho menos al final. Y esto se ve tanto para una muy alta concentración de dióxido como para una muy baja concentración de dióxido. Acá también al inicio tenemos una alta tasa de disparos, a pesar de ser una baja concentración, y luego los disparos son más esporádicos. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí. Otro tipo de especificidad puede entenderse de algunas moléculas que están más vinculadas a comunicación química intraespecífica. Algunas moléculas que tienen que ver, por ejemplo, con atracción sexual para la cópula. Y en ese caso, los insectos, un sexo, dependiendo del modelo de estudio que estemos evaluando, libera una señal química que es volátil y que el otro sexo las detecta. Por ejemplo, es el caso de una molécula que es bombicol. El bombicol es liberado por una glándula exócrina de la hembra de un lepidóptero, como es el gusano de seda, Bombyx mori, y el macho, con sus antenas muy plumosas, puede detectar esta molécula específica, comienza a tener movimientos muy excitados y luego empieza a emprender vuelo hacia la fuente de estimulación, que es la hembra. Eso nos imaginamos que hay, tiene que haber, digamos, estrategias evolutivas con el correr de los tiempos evolutivos que van a apuntar a una especificidad donde habría receptores específicos para ese tipo de moléculas. Y en este caso, lo que se está representando es la respuesta de una sencilia tricoidea. La sencilia tricoidea es la que tiene forma de poro, de pelo, perdón, y algunas sencilias tricoideas, o sea, o tienen muy pocas neuronas sensoriales, o muchas tienen una única neurona sensorial. Es como se representa en este esquema de acá. Fíjense, esta sencilia tiene una única neurona, y acá está implantado un electrodo de vidrio que en su interior tiene un líquido conductor. Lo bueno de este sistema es que, si bien estoy realizando un registro extracelular, justamente en esta sencilia olfativa tenemos una única neurona, por lo tanto es un registro extracelular que es equivalente a un registro intracelular. Y haber descubierto eso en los años 50, 60 fue realmente la punta de lanza para entender cómo funciona el sistema olfativo animal, porque se pudieron hacer los primeros registros de neurona sensorial única a través de un procedimiento bastante rústico. Y en este caso lo que se está mostrando nuevamente es una línea de tiempo con el registro de la tasa de disparos de esa neurona sensorial olfativa, y en esta línea lo que se está mostrando es el momento en donde se presentó el estímulo olfativo, que en este caso es una señal química que después se supo que es de naturaleza de comunicación intraespecífica, como es bombicol. Y fíjense nuevamente lo mismo, se ve un aumento en las tasas de disparo diferencial en función de las concentraciones. A menor concentración de bombicol, menor tasa de disparos presentes. A mayor tiempo de exposición al volátil,
menor tasa de disparos por unidad de tiempo durante la estimulación. Es decir, por un lado vemos una fina respuesta, una fina relación dosis-respuesta que se va modificando con la concentración. Por otro lado vemos el fenómeno de adaptación sensorial, en donde va disminuyendo la tasa de disparos frente al estímulo que se ofrece. Lo llamativo es que fíjense que, por ejemplo, a muy bajas concentraciones, 10 a la menos 4 microgramos de bombicol, incluso se puede detectar o ninguna o una única tasa de disparos. Lo que nos imaginamos acá es que con esa muy baja concentración, la fuente de estimulación se encuentra muy distante, pero ya con eso sería suficiente para generar un cambio en la conductancia de ese entorno de la membrana plasmática de esa dendrita única para empezar a generar algún tipo de respuesta de orientación en el animal. Por otro lado, hay distintas técnicas electrofisiológicas que no requieren, o sea, si bien obviamente todas implican un costo de equipamiento, pero no requieren una tecnología muy avanzada, como es, por ejemplo, una respuesta electrofisiológica masiva. Es una respuesta electrofisiológica que podríamos definir como grosera, que es lo que se llama en electroantenograma. Esto que se llama EAG es electroantenograma, y en realidad lo que se hace en muchos insectos, se puede hacer una disección de una antena. Por ejemplo, este es un lepidóptero con sus antenas muy plumbosas, en donde tenemos sencillas tricoideas, algunas muy grandes. Se hace una disección de la antena, se corta este extremo basal, también se corta el extremo terminal apical de la antena, y esto se inserta en 2 electrodos de vidrio. Los electrodos de vidrio van a estar en un medio conductor de solución salina. Por lo tanto, estos electrodos de vidrio lo que van a hacer es cerrar un circuito, de modo que lleguen en ese circuito cerrado debe amplificarse, o sea, necesitamos un amplificador, y luego de ese amplificador necesitamos ver el registro que se obtiene de ese cambio en el voltaje del circuito. Ese cambio en el voltaje del circuito se puede obtener por un equipamiento muy básico ya en desuso como un osciloscopio, o por una plaqueta analógica digital que a través de la computadora yo pueda tener un osciloscopio digital y registrar este cambio en la conductancia. ¿Cuándo este cambio en el voltaje, perdón? ¿Cuándo registro un cambio en el voltaje? Bueno, lo registraría a partir de dar un estímulo olfativo. ¿Cómo? A través de una fuente de estimulación. Acá tendríamos un tubo de vidrio que le ponemos un papel de filtro. Ese papel de filtro está embebido en un volátil determinado. Hay un flujo de aire, por lo tanto con el flujo de aire en una dirección que haga blanco en la antena, va a atravesar el aire por el papel de filtro líquido, y eso va a liberar volátiles. Al liberar volátiles va a hacer blanco en la antena, y muchas neuronas podrán excitarse, algunas de las neuronas sensoriales de la antena. Por lo tanto, la antena como un todo
va a poder deflecarse, o sea, generar un cambio de potencial. Y eso se puede registrar en un osciloscopio o en un procesador analógico digital. En realidad, tengan en claro que ese cambio en el voltaje es consecuencia de una sumación de potenciales generadores. Es decir, hay una cantidad de neuronas sensoriales que, en donde se produjo un potencial generador. Y todas las sumas de esos potenciales generadores generan un cambio mecánico en la antena que lo puedo registrar. De hecho, uno de los trabajos prácticos que hacíamos en la materia era precisamente visitar nuestro laboratorio y poder estimular una antena ya presentada como la de la foto para poder ver o evaluar el cambio en el voltaje en la señal frente al estímulo olfativo. ¿Se entiende más o menos este procedimiento? Sí. Sí, sí. ¿Hola? Bueno, si esto lo vemos en términos cuantitativos, o sea, ofrezco a una antena completa distintos estímulos olfativos y que además cada uno de esos estímulos olfativos se ofrezcan a diferentes concentraciones, nuevamente puedo hacer un análisis dosis-respuesta de esta gran estructura sensorial que es la antena. Lo que de alguna manera se representa en este esquema es la respuesta que veríamos en la antena frente a la presentación de un estímulo olfativo. Fíjense, este es el intervalo en donde fluye el aire, por lo tanto, el intervalo en donde los volátiles pueden impactar en la antena, y durante ese intervalo lo que hay es un cambio en la variación, una variación en el voltaje de esa estructura. Y precisamente este salto desde lo basal hasta el valle este es la amplitud del electroantenograma. En este caso en particular, lo que se evaluó es las antenas individuales de machos de von Bix-Mori, y von Bix-Mori, como les dije anteriormente, el von Bicol, es la señal química por excelencia que dispara la atracción hacia la hembra, y lo que se ve aquí son distintas curvas dosis-respuesta, no solo del von Bicol, sino de moléculas que tienen algún grado de similitud con el von Bicol. Lo llamativo es que nuevamente, si presentamos von Bicol, vemos que incluso para muy bajas concentraciones de von Bicol ya encuentro alguna amplitud, algún cambio en el voltaje de la antena, y además una mucha mayor sensibilidad frente al olor con respecto a otros olores. ¿Por qué digo una mayor sensibilidad? Porque para la misma concentración de distintos volátiles obtengo respuestas mucho mayores para la curva del von Bicol que para otros compuestos. Por eso digo que no solo tiene un umbral de respuesta más bajo para el von Bicol, sino que es mucho más sensible, sino que además el nivel de respuesta es mucho mayor para ese compuesto que para otro. ¿Se entiende este concepto?
O sea, son dos conceptos distintos. Uno es el umbral de respuesta, es decir, a partir de qué concentración el sistema empieza a detectar a la molécula. Eso es el umbral de respuesta. Y por otro lado está el nivel de respuesta. El nivel de respuesta es cuantitativo, es que para una concentración veo mucha mayor respuesta para un compuesto que para otro. Profe, ¿Sí? te hago una pregunta. ¿Sí? Por ejemplo, en el caso, no sé si en los lepidópteros, pero en el caso de un díptero, por ejemplo, que el macho tiene las antenas muy plumosas, Sí. y el caso de la hembra, ¿hay una diferenciación ahí en cuanto a la ubicación de los receptores, cantidad, con respecto a la anatomía de la antena propiamente dicha? Sí. Sí, en el caso claro es, por ejemplo, cualquier lepidóptero, eso se ve absolutamente, y también se ve en los dípteros. Los mosquitos, de hecho, los machos de mosquitos tienen antenas muy plumosas, y eso aumenta la probabilidad de captura de moléculas volátiles, pero obviamente lo que importa en este contexto es aumentar la probabilidad de captura de moléculas volátiles vinculadas con detectar a la hembra, ¿sí? Como es el caso del von Bixmori, como es el caso de los dípteros en general. Sí, es así. Hasta los himenópteros muestran las antenas de los machos, tienen tamaños más grandes y más superficie de contacto. No en todos los casos, pero es bastante frecuente de ver diferencias morfológicas. Gracias. Bueno, ahora vamos a ir un poco más a lo que serían las vías de procesamiento. Y cuando hablamos de las vías de procesamiento, me interesa que podamos ver un poco este esquema que nos muestra de manera muy simplificada lo que es la vía, o sea, lo que es la periferia sensorial, o sea, la estructura antenal propiamente dicha. En un modelo de insecto como es la abeja, tenemos que las antenas van a tener aproximadamente 60.000 receptores, o sea, 60.000 neuronas sensoriales. Estas neuronas sensoriales van a converger en una parte del deuterocerebro, ¿sí? El deuterocerebro es el bulbo antenal, y el lóbulo antenal, perdón, y en el lóbulo antenal hay una cantidad de subunidades de neuropilos donde no solo convergen las neuronas sensoriales olfativas, sino donde va a haber interneuronas locales e interneuronas de proyección. Entonces, para focalizarnos un poco en esto, acá estamos viendo un esquema del modelo díptero de Drosophila, en donde se muestra un esquema de este tubo verde claro, amarillo. Lo que está representando es las neuronas sensoriales olfativas que van a llegar a al lóbulo antenal, ¿sí? Y que luego del lóbulo antenal hay otras interneuronas que van a salir por un lado hacia centros superiores, entre ellos lo que se denomina el lateral horn o el cuerno lateral, o incluso a otras regiones del protocerebro como los cuerpos pedunculados. Esta es la manera de representar en dibujo esquemático, pero lo que quiero mostrarles para poder entender este esquema es un poco estas imágenes. Estas imágenes, lo que se está mostrando es la antena que va a tener de manera diferencial unas sencillas, o mejor dicho, unas neuronas sensoriales olfativas específicas. Esas neuronas sensoriales olfativas específicas se corresponden con una neurona sensorial
con sencillas olfativas específicas. Los receptores olfativos se llaman OR47A y lo pueden ver en estos puntitos como están dispersos en toda la antena de Drosophila. Y lo interesante es que está bien claro que esos receptores que son de una determinada categoría y están ubicados topográficamente en distintos lugares de la antena, convergen sus terminales nerviosas a un único o a algunos únicos tipos de subunidades de glomérulos o subunidades que componen el lóbulo antenal, que son los glomérulos. Eso se ve claramente en esta imagen. Ustedes ven que en realidad la tinción de estos receptores olfativos permite teñir no solo al receptor, sino hasta dónde llega en el primer centro de procesamiento olfativo, que es el lóbulo antenal. Y fíjense que llega hacia una región específica, hacia un glomérulo específico. Y que esa tinción continúa por neuronas de proyección hacia centros superiores, en este caso lo que es el cuerno lateral o el lateral horn. Esto se representa de manera esquemática con este dibujito. Fíjense que los receptores olfativos de un tipo, a pesar de estar ubicados en diferentes lugares de la antena, los rojos convergen en un glomérulo común. Los azules convergen en otro glomérulo común. Y luego de ahí se proyectan sin interferirse hasta centros superiores. Recién en centros superiores es donde aparece la integración de informaciones sensoriales de distinto tipo, como los cuerpos pedunculados o el cuerno lateral. Viéndolo desde una perspectiva más dinámica y cómo funciona el procesamiento de información olfativa en este primer centro, en esta parte del deuterocerebro que se llama el lóbulo antenal, acá estamos viendo una esquematización de lo que sería el lóbulo antenal de una abeja Apis mellifera. Existen en la actualidad técnicas en donde podemos evaluar prácticamente de manera instantánea la actividad fisiológica de estos centros de procesamiento, y esto se puede realizar por distintas técnicas. Una de las técnicas es lo que se llama optofisiología. La optofisiología en realidad se basa en un sistema en donde yo un determinado tejido nervioso, primero voy a tener que hacerle como una limpieza de su superficie, o sea, eliminar a través de determinadas estructuras aislantes con un sistema de proteasas, permitir limpiarlo, dejarlo exponer para poder visualizarlo, y a partir de ahí es donde se inyecta de manera masiva. Hay veces que se puede inyectar hasta una célula neuronal única, pero en este caso es a todo el lóbulo antenal, se inyecta un marcador, que este marcador es absorbido en los citoplasmas de las células, y este marcador, al ser expuesto a una determinada longitud de onda y al recibir una determinada actividad por cambio de conductancia de las membranas, se hace inestable. Cuando se hace inestable, por ejemplo, hay distintos tipos de marcadores, pero un tipo de marcador se hace inestable
cuando en el citoplasma aumenta la concentración de calcio. La concentración de calcio de este tipo de neuronas aumenta cuando hay actividad neuronal. Por lo tanto, cuando hay actividad neuronal, aumenta la concentración de calcio. Esas moléculas que llegaron como marcadores que yo le inyecté, se tornan inestables y lo que hacen es liberar luz en un determinado intervalo de longitudes de onda. Entonces, de alguna manera, lo que yo puedo visualizar en este caso es como liberaciones de energía que puedo captar con una máquina sensible, con una cámara sensible a esas longitudes de onda. Entonces, esta representación que se muestra acá, que es un lóbulo antenal formado por un conjunto de glomérulos, podemos ver que hay algunas áreas de ese lóbulo antenal que se encuentran mucho más activas que otras. Y precisamente esas áreas más activas son consecuencia de la estimulación de una clave olfativa determinada. Para comentarles un poco que el lóbulo antenal de insectos tiene un conjunto de neuropilos llamados glomérulos, como ya mencionamos, y hay una variabilidad en número dependiendo las especies. Por ejemplo, la especie Apis mellifera contiene la hembra, porque también incluso hay diferencias entre macho y hembra, de 160 glomérulos, o sea, hay 160 de estas subunidades que conforman este racimo. También tenemos que, por ejemplo, la cucaracha periplaneta tiene 125 glomérulos, la Lepidoptero manduca sexta 60, Drosophila cuenta con 40 glomérulos, y Locusta migratoria, un ortóptero, un hemimetábolo, cuenta con 1000 glomérulos el lóbulo antenal. Entonces yo les comenté que a través de esta técnica en donde hay primero una limpieza superficial que protege el tejido nervioso a través de usar proteínas que degraden la superficie de esa estructura nerviosa. Luego se inyecta llamémosle un pigmento inestable en los citoplasmas de las neuronas. Luego hay un cambio en la actividad de esas neuronas que libera, hay más concentración de calcio en el citoplasma, por ende se hace inestable este pigmento y libera energía. Acá les voy a mostrar un video en donde tenemos una respuesta espontánea, es decir, estamos enfocando la ventana de una parte del cerebro, específicamente el lóbulo antenal, que ha sido embebido con este marcador, pero no ha recibido una estimulación olfativa. Y van a ver que acá se prenden las luces y se apagan, pero de manera más o menos aleatoria. Ahora lo que les voy a mostrar es un video en que en determinado momento, cuando se prenda una luz de acá, lo que se va a presentar por esa ventana del animal vivo amarrado y con su ventanita del cerebro abierta, un ononanal, o sea, un alcohol alifático primario. Y lo que pueden ver es que ahí se presenta el estímulo, ahí, y vieron que solo una parte se estimula de manera muy marcada, incluso llega hasta colores rojos como un indicador de la intensidad de la respuesta en esa región. O sea que en esta zona ya del cerebro, que es el lóbulo antenal, parece haber una respuesta frente a un estímulo olfativo que en realidad ha llegado vía la neurona sensorial que viene de las antenas hacia esa zona. Lo interesante es que se han hecho estudios con este tipo de
de técnicas, que es la optofisiológicas, jugando de manera muy sutil con el largo de cadena de alcoholes alifáticos. Es decir, se presenta un alcohol que tiene un largo de cadena de 5 carbonos, de 6, de 7 hasta 10, y se evalúa cuáles son las zonas del lóbulo antenal que se ven activadas, focalizándose fundamentalmente en 3 áreas que se corresponden con 3 glomérulos, que gracias a haber hecho un buen atlas de la neuroanatómico del lóbulo antenal de la abeja apis mellifera hembra, se pudo hacer a esto en una cantidad de individuos. Y lo que pueden ver es que cuando se ofrece los distintos olores, la respuesta es diferencial en diferentes áreas. Cuando se ofrece un olor, un alcohol alifático de 5 carbonos, se puede ver una respuesta muy alta para esta zona del lóbulo antenal, el glomérulo 28, y muy baja para el glomérulo vecino 17 y 33. Pero si me voy a un glomérulo como por ejemplo, a un largo de cadena, a un compuesto de 8, 9 carbonos, vemos una respuesta muy alta para el glomérulo 17, una respuesta menor para el 33 y 28, pero ya para carbonos 9 vemos que la respuesta es mucho menor para el 28, el glomérulo 28. Es decir, si yo paso los niveles de actividad que veo en estos 3 glomérulos a una escala de colores, en donde el rojo es lo máximo y lo azul oscuro es lo de menor actividad, voy a ver este tipo de respuestas cuantitativas para los distintos largos de cadena que estimule al lóbulo antenal. Como pueden ver, hay una regionalización dependiendo del largo de cadena en donde se van estimulando los distintos glomérulos que puedo visualizar con neuroanatomía y por esta técnica optofisiológica. Es decir, lo que me interesaría que quede como concepto es que estamos viendo que en un centro donde convergen las neuronas sensoriales, como es el lóbulo antenal, formado por una cantidad de glomérulos, ya existe un procesamiento diferencial de la información. No cualquier molécula se evalúa, se procesa en cualquier lado del lóbulo antenal. ¿Se entiende este concepto? ¿Sí? O sea, en otras palabras, encuentro una topografía diferente para cada uno de los olores en función en un centro de procesamiento que se denomina primario. ¿Por qué primario es el centro? Porque está recibiendo neuronas sensoriales olfativas. Por otro lado, yo les había comentado que en realidad existen diferentes especies con distinta cantidad de glomérulos por lóbulo antenal, pero incluso dentro de la misma especie podemos encontrar diferencias. Es el caso, sigo profundizando el tema de la abeja apis mellifera, pero hay otros modelos que van en esa dirección, en donde el lóbulo antenal de una abeja hembra obrera es así, y a cada uno de estos números representan los glomérulos. En realidad hay 4 tractos que convergen de la antena
y que van a terminar de conformar los 160 glomérulos. En el caso de los machos, la gran diferencia es que en realidad aparecen dos estructuras muy marcadas en el lóbulo antenal, es decir, hay dos glomérulos de gran tamaño, o sea, dos macroglomérulos, el 1 y el 2. Esto ya llama la atención desde el punto de vista neuroanatómico. Y me gustaría ver si llegamos a ver un poco este concepto a diferentes escalas. Es decir, el macho tiene que buscar información sensorial para encontrar a la hembra, que es la abeja reina, y poder copularla, poder fecundar. Si evaluamos desde el punto de vista de la fisiología sensorial, es decir, hacemos un estudio de los receptores que se encuentran en la antena de los zánganos, por ejemplo, de las encilias placoideas, y lo que hago es ofrecer distintos compuestos que van desde la feromona que está ya identificada como atracción que libera la hembra. Esta feromona se llama 9-oxo-E2-desenoico, no importa, es la 9-oda, hasta otras moléculas similares que tienen distinto largo de cadena. Nuevamente vemos lo mismo que en von Bix-Mori. Si lo que presentamos es la señal química intraespecífica propiamente dicha, tanto el umbral de respuesta como el nivel de respuesta es mucho mayor que si presentamos moléculas afines, pero que van siendo cada vez menos similares a la feromona sexual. Eso por el lado sensorial. Hay un sistema que detecta mejor la molécula vinculada a comunicación química intraespecífica. ¿Qué pasa si vamos al procesamiento de información en el lóbulo antenal del macho? Bueno, acá ustedes ya saben que el lóbulo antenal del macho tiene glomérulos como la hembra, pero que tiene dos grandes megaglomérulos. Y lo que están viendo en estos perfiles es la actividad de respuesta frente a diferentes estímulos. Frente a lo que sea, acá no sé si ven en la línea blanca, se representa el contorno del lóbulo antenal, que está representado aquí. Fíjense la respuesta con aire, con un olor como linalol que es floral, otro olor que es un aceite de naranja, un olor muy frecuente, olor verde a compuestos verdes como es el 1-hexanol, geraniol. Y fíjense que cuando ponemos la 9-oda, que es la feromona sexual tan sensible, las encilias placoideas a ella, vemos una respuesta marcada y muy focalizada puntualmente en el megaglomérulo 2. ¿Sí? Por otro lado, se hicieron estos estudios en diferentes zánganos y se ve que cuando se presentan en diferentes zánganos un olor como un olor inespecífico como es el 1-hexanol, los zánganos responden de manera diferente. El zángano 1 responde muy distinto al 2 y muy distinto al 3, y fíjense el 5. Sin embargo, cuando se presenta esta feromona sexual, la 9-oda, los 5 zánganos responden muy puntualmente en el megaglomérulo 2. O sea, que un olor inespecífico parece localizarse en lugares distintos. ¿De qué dependerá mucho? No lo sabemos por ahora, pero un olor específico, independientemente de la experiencia del zángano, se
se procesa esa información o esa zona está muy activa siempre en el mismo lugar. Cuando estas diferencias se ven en un olor en específico, como es el 1-hexanol, nos abre las puertas a decir, bueno, la experiencia ha jugado un rol diferente en cada uno de estos zánganos. Y eso se hizo tomando como modelo la abeja Apis mellifera, en donde para un olor determinado, ese olor determinado, sí, pudo ser asociado a una recompensa, a un refuerzo, a alimento, ese olor se sigue detectando más o menos en el mismo lugar en este mapa topográfico que es los distintos glomérulos del lóbulo antenal, pero luego de esa experiencia del olor vinculado a recompensa, fíjense cómo responde el animal al mismo estímulo, de manera mucho más marcada. El glomérulo 2, el glomérulo 10, el glomérulo 8 están mucho más presentes con una respuesta más extendida que cuando el mismo olor se presenta para un animal que no ha tenido experiencia de que ese olor es sinónimo de alimento. Por lo tanto, el procesamiento de información en el lóbulo antenal empieza a ocurrir. Ese procesamiento puede ser muy selectivo y muy funcional en un vínculo que tiene que ver con comunicación intraespecífica entre macho y hembra, pero también determinada información olfativa puede ser puede ser diferencialmente registrada o procesada producto de la experiencia previa del animal. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí. Sí, se entiende. Bueno, y más o menos para tratar de avanzar un poco, voy a darles este concepto y vamos a parar. Esto es una mirada muy general y comparada de lo que estuvimos viendo hasta ahora. En realidad nosotros nos focalizamos en el sistema olfativo y arrancamos en lo que sería la periferia sensorial, o sea, todo lo que es la antena, las neuronas sensoriales olfativas. Eso converge en el primer centro de procesamiento, que es el lóbulo antenal. En el lóbulo antenal hay una cantidad de subunidades que pueden procesar diferencialmente la información olfativa, pero que además de procesar diferencialmente la información olfativa, puede haber una localización de determinado tipo de información en algún lugar de ese centro de procesamiento, o incluso puede haber una diferente respuesta en el procesamiento si hay o no experiencia previa frente a ese olor. En términos anatómicos, si queremos esquematizar lo que son las vías sensoriales, lo que se está indicando acá, estos son el sentido de la información olfativa que va desde la periferia de las antenas, va a converger en el lóbulo antenal y luego va a ir hacia vías superiores que pueden ser o bien los cuerpos pedunculados o bien otras vías del protocerebro como el cuerno lateral. En términos un poco evolutivos podemos decir que siempre vamos a tener que tener un ancestro ametábolo. Vamos a tomar como ejemplo cómo
es el perfil neuroanatómico de estas vías olfativas en un ortóptero, y en un ortóptero nosotros ya sabemos que cuentan con aproximadamente 1000 glomérulos en el lóbulo antenal, pero además de contar con 1000 glomérulos, va a contar con vías que conecten ese centro de procesamiento con centros de procesamiento superiores. Esos centros de procesamiento superiores se conectan a través de lo que se llaman interneuronas de segundo orden o interneuronas de proyección. Por eso PN es neurona de proyección en inglés. Pero en este caso de ortóptera, las conexiones con centros superiores, tanto cuerpos pedunculados y lateral horn, es multiglomerular. Es decir, las neuronas de proyección conectan un sinnúmero de glomérulos que convergen a los centros de procesamiento superior. Si luego ya nos vamos a otros ejemplos, ya estamos hablando de animales holometábolos, y podemos ver si, por ejemplo, nos focalizamos en un himenóptero. En el himenóptero lo que podemos ver es que los centros sensoriales arriban a los cuerpos pedunculados a través de tractos o a través de 4 grandes regiones en distintos que van a arribar a distintos glomérulos. Los glomérulos se encuentran de alguna manera agrupados y categorizados por estímulos sensoriales que vamos a ver más adelante, pero cuando llegan a las vías superiores esa información, las neuronas de proyección ya son uniglomerulares. Quiere decir que de uno o pocos glomérulos de la misma categoría llegan a centros de procesamiento. ¿Cuáles? Los cuerpos pedunculados o los lateral horn. O sea, de alguna manera hay como una regionalización en el lóbulo antenal, y esa regionalización se repite en los neuronas de proyección uniglomerulares que van a los centros de procesamiento superior. Para el caso de lepidópteros, también tenemos en el cuerpo, en el lóbulo antenal, glomérulos, pero es mucho más frecuente de ver la presencia de macroglomérulos bien diferentes entre sexos y que están bien definidos en tener vínculos mucho más conspicuos entre lo sensorial que detecta las feromonas sexuales y las vías de procesamiento primario. Contamos en lepidópteros con neuronas de proyección uniglomerulares y también con neuronas de proyección multiglomerulares. En el caso de los dípteros, como los mencionamos el caso de Drosophila, podemos ver cómo determinados receptores sensoriales olfativos convergen a glomérulos específicos, y de ahí sigue una zonificación en los centros superiores, pero no tienen el grado de ordenamiento que tienen, por ejemplo, los himenópteros, gracias a estas 2 vías de neurona de proyección uniglomerular. Bueno, entonces simplemente termino mostrando un esquema de vías de procesamiento general, en donde tenemos que de las antenas van a llegar neuronas sensoriales olfativas a los distintos glomérulos
que conforman el lóbulo antenal, y que desde allí va a haber vías conectoras hacia centros superiores, como por ejemplo el protocerebro lateral, como por ejemplo lo que serían los cuerpos pedunculados. Bueno, chicos, yo acá pararía porque después los temas se hacen, todavía queda un poco, pero